Hay promesas en la Biblia que, aunque tengan miles de años, siguen dando forma a nuestro mundo de maneras muy reales. Y una de las más potentes, sin duda, es la de la tierra de Israel. En este análisis vamos a desgranar el argumento teológico del libro El Israel de Dios de O. Palmer Robertson para entender una idea que es, a la vez, influyente y muy debatida. Nos vamos a centrar, sobre todo, en su argumento sobre qué significa la promesa bíblica de la tierra. Es un concepto con unas raíces históricas profundísimas, pero con unas consecuencias que llegan hasta hoy. Vale, pero uno podría preguntarse, ¿y por qué darle tantas vueltas a esto? ¿Es solo un debate para teólogos? Pues el autor nos demuestra desde el principio que no, que esto no es un tema para nada abstracto. Fijaos, el libro arranca con esta cita, que es impactante. Lo fascinante aquí no es solo la frase en sí, sino ver con esta claridad cómo una interpretación teológica muy concreta sobre la Tierra puede acabar influyendo directamente en la geopolítica y en decisiones internacionales de primer nivel. Claro, esto nos lleva de cabeza a la gran pregunta que el autor se hace y quiere responder. ¿Hablamos de una promesa literal para siempre sobre un trozo de mapa o hay otra manera de leerlo? Vamos a ver qué respuesta nos ofrece este libro. Venga, pues para encontrar la respuesta que da el autor tenemos que hacer un viaje. Y Robertson nos pide que vayamos muy atrás en el tiempo, incluso antes de que a Abraham se le prometiera absolutamente nada. Y aquí viene el primer giro de guión, que es bastante radical. Porque normalmente cuando pensamos en la tierra prometida, todo empieza con Abraham. Pero el autor defiende que la idea original es mucho más antigua, y ese origen lo cambia todo. Aquí está la madre del cordero de su argumento. La tierra original, el primer hogar, era el Edén. Y lo que definía al Edén no era su geografía, sino la comunión perfecta y sin barreras con Dios. Desde esta perspectiva, el anhelo más profundo no es por un territorio, sino por volver a esa relación que se perdió. Vale, tenemos el paraíso por un lado y la tierra prometida por otro. ¿Cómo se unen estas dos ideas? Pues el autor usa una especie de llave maestra para leer el Antiguo y el Nuevo Testamento juntos. Y es una pieza clave para entender a dónde quiere llegar. Esta es la idea central, el marco de la sombra frente a la realidad. La idea es que muchas cosas del Antiguo Testamento no eran el objetivo final, sino como anticipos, como una sombra que te deja ver la silueta de algo que está por llegar. Para que se entienda bien, la sombra es la prefiguración. Es un símbolo, es temporal, es como el tráiler de una película. Te da una idea, te anticipa algo, pero no es la película completa. La realidad, por otro lado, es el cumplimiento, lo sustancial, lo eterno, es la película en sí. A ver, vamos a verlo con ejemplos que da el propio autor, que se entienden mucho mejor. El maná que cayó del cielo en el desierto. Era algo físico, real, pero era una sombra que apuntaba a una realidad espiritual mucho más grande. Cristo como el pan vivo que da un sustento eterno. Pasa lo mismo con los sacrificios de animales. Eran una sombra que se repetía una y otra vez y que anticipaba la realidad del sacrificio único y definitivo de Cristo. Un sacerdocio de hombres mortales prefiguraba el sacerdocio eterno de Cristo. Una vez que tenemos este chip, esta forma de leer, el autor lo aplica directamente a la pregunta sobre la tierra. Venga, pues vamos al lío. Vamos a aplicar este filtro de sombra y realidad a la tierra prometida. ¿Qué significa que la tierra física fuese una sombra? Robertson señala que, incluso en el Antiguo Testamento, la tierra nunca fue solo un trozo de mapa. Primero, se deja claro que le pertenece a Dios. Segundo, las bendiciones, la fertilidad, no venían del suelo, sino que eran un regalo de Dios. Y tercero, que es crucial, la santidad de la tierra no era por la tierra en sí, sino porque la presencia de Dios estaba allí. Y aquí viene lo bueno. Y es que la propia historia de Israel parece confirmar esta idea. La tierra real era difícil, a menudo pedregosa, no siempre ese paraíso que manaba leche y miel. Y lo más importante de todo, la perdieron. El exilio, según el autor, fue lo que obligó al pueblo a buscar un cumplimiento más profundo, más duradero, que no dependiera de tener un trozo de tierra. Y todo esto nos va llevando, poco a poco, al punto central de su argumento. ¿Cuál es entonces la realidad a la que apuntaba la sombra de la tierra? Para dar el salto final, el autor se apoya en un versículo clave del libro de Hebreos. Señala que los patriarcas, como Abraham, a pesar de tener la promesa de la tierra, siempre vivieron como extranjeros en ella. Y esto, según esta lectura, sugiere que en el fondo esperaban algo más grande, una patria celestial.
Y aquí lo tenemos. La realidad a la que apuntaba la promesa, según este análisis, no es una parcela en Oriente Medio, sino la Jerusalén celestial. No es un lugar, sino una comunidad de creyentes de todas las naciones, unidos en la presencia de Dios. O sea, la promesa pasa de ser local a ser universal, y de ser física a ser espiritual. O sea que el alcance de la promesa se abre de una manera espectacular. Ya no hablamos de un territorio concreto, sino que el cumplimiento final es nada menos que la herencia de toda la creación renovada. Es, en el fondo, la restauración del paraíso, pero a escala cósmica. Y con esto llegamos al final y el análisis nos deja con una pregunta que resuena mucho hoy en día. Si el cumplimiento de esta promesa milenaria no es geográfico, sino espiritual y universal, ¿qué implicaciones tiene eso para nosotros, para el mundo actual? Es una reflexión que desde luego nos obliga a darle una vuelta a todo.